Aunque existen ciertos actos por parte de un congresista que puedan parecer reprochables a los ojos de la sociedad, no toda conducta cuestionable socialmente constituye una causa de sanción jurídica para esos o para cualquier otro político. Es por esta razón que los ciudadanos debemos saber cuáles son los comportamientos que están prohibidos para los congresistas, con el objetivo no solamente de poder aportar en la realización de un control activo y efectivo sobre estos, sino también para exigir cambios o reformas en caso de ser necesario de las causas por las que un congresista puede perder su curul, que además, como ustedes saben, son aprobadas por ellos mismos. Y si bien es cierto que somos los ciudadanos los que tenemos el poder de sacarlos o de renovar el Congreso a través de las urnas, también es cierto que existen mecanismos judiciales que podemos utilizar para solicitar que se le quite la curul a un congresista cuando actúe indebidamente. Esos mecanismos son la nulidad electoral y el proceso de pérdida de investidura. Aunque con base en las mismas causales se pueden iniciar ambos procesos, solamente vamos a hablar de este último. El proceso de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad en contra del congresista. Esto quiere decir que se le quita la curul cuando se comprueba que éste actuó con culpa. Además, el congresista que perdió la curul bajo este proceso tampoco podrá volver a lanzarse para este cargo nunca más en su vida. Y hoy les voy a mostrar una a una cuáles son todas esas causas que configuran o que dan lugar a que un congresista pierda su silla. Esto lo sabe muy poca gente, así que por favor difundan este video. El artículo 183 de la Constitución Política establece 5 causas por las que un congresista puede perder su curul. Primero las vamos a mencionar y a lo largo de este video las iremos desarrollando una a una. La primera causal por la que un congresista puede perder su curul es por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o por violación del régimen de conflicto de intereses. 2. Por la inasistencia en un mismo periodo de sesiones a 6 reuniones plenarias en las que se voten proyectos de actos legislativos, de ley o mociones de censura. 3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los 8 días siguientes a que fueron llamados. Cuarto, por indebida destinación de dineros públicos y quinta, por tráfico de influencias debidamente comprobado. Debido a que dentro de la causal primera, si ustedes se dieron cuenta, se encuentran incluidas el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y de conflicto de intereses, este video necesariamente lo tenemos que dividir en varias partes. En los 2 primeros videos solamente nos vamos a concentrar en esa primera causal que establece la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, y en un tercer video vamos a ver las 4 causales que faltan del artículo 183 que acabamos de mencionar. El artículo 183 de la Constitución Política, en el numeral primero, establece que los congresistas podrán perder la curul cuando violen el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y el régimen de conflicto de intereses. Las inhabilidades son situaciones que ocurren antes de que el congresista fuese elegido y aunque éste se haya convertido en congresista, la ocurrencia de alguna de estas situaciones que vamos a ver lo inhabilitaban para ser elegido. Y es por esta razón que se podría demandar para que pierda su puesto que en principio nunca debió haber tenido. Las inhabilidades las encontramos en el artículo 179 y 122 de la Constitución Política. En el numeral primero del artículo 179 dispone que no podrán ser congresistas, primero, quienes hayan sido condenados en cualquier época por delitos cometidos a título de dolo, excepto por delitos políticos. Un delito se puede cometer a título de dolo o a título de culpa. Según el Código Penal, una conducta es dolosa cuando una persona intencionalmente quiere cometer el delito y es culposa cuando el delito no es intencional, sino que ha sido producto de no haber tenido el cuidado necesario para evitarlo. Entonces, para que se configure esta causal de pérdida de investidura, la condena judicial que se le impuso en algún momento debe ser porque su conducta fue dolosa. Si se comete culposamente, no configura la pérdida de investidura. La segunda inhabilidad tiene similitudes con la que acabamos de ver y la encontramos en el artículo 122 de la Constitución Política, que establece que no podrán ser ni congresista ni cualquier otro servidor público ni contratar con el Estado quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado. Entonces, si un congresista tuvo una condena por ahí escondida por este tipo de delitos y queda congresista, se puede demandar la pérdida de investidura. La tercera inhabilidad la encontramos en el mismo artículo 122 y consiste en que no podrán ser congresistas ni cualquier otro servidor público ni contratar con el Estado quienes hayan dado lugar como servidores públicos con su conducta dolosa o gravemente culposa a que el Estado sea condenado patrimonialmente, salvo que el servidor público asuma con su propio patrimonio el valor del daño.
Aquí es importante mencionar que los ciudadanos que han sufrido un daño por culpa de un actuar doloso o culposo de un servidor público demandan es al Estado y posteriormente el Estado debe iniciar un proceso que se llama acción de repetición en contra de este servidor público. Y es en esta acción de repetición que se debe comprobar que el servidor actuó con dolo o con culpa en el momento que generó el daño. Si allí no se prueba eso, la causal de pérdida de investidura no se configura. Pero si efectivamente se comprueba que el servidor público actuó con dolo o con culpa grave, él deberá pagar esa condena que se le impuso al Estado previamente y si no paga, pues perderá su curul o nunca más podrá volver a ser ni congresista ni servidor público. Entonces, recuerde que las inhabilidades ocurren antes de que el congresista fue elegido y esta inhabilidad en particular se da generalmente cuando el congresista se desempeñó antes de serlo como cualquier otro servidor público y fue aquí en donde causó el daño. El ejemplo más común de una conducta de un servidor que causa o que da origen a una condena en contra del Estado son los actos de los miembros de las fuerzas públicas cuando asesinan a otra persona estando en ejercicio de sus funciones, como por ejemplo sucedió con las ejecuciones extrajudiciales o también mal llamados falsos positivos. Otra conducta repetitiva por parte de los servidores públicos que da lugar a que el Estado sea condenado es, por ejemplo, cuando un servidor retira a otro o despide a otro funcionario público de su cargo sin que exista ninguna justificación válida para hacerlo. Esto pasa mucho cuando entran nuevos servidores y quieren pues meter a su propia gente y despiden a otros. Entonces el servidor que fue retirado de su cargo demanda y pues si gana se le debe pagar todo el sueldo que éste dejó de recibir mientras estuvo retirado de su cargo. Aquí quiero mencionarles un caso del excongresista Rafael Romero Piñeros. En contra de él se inició un proceso de pérdida de investidura bajo esta causal de inhabilidad debido a que cuando el mencionado excongresista fue director del Hospital Público de San Rafael de Tunja, él despidió sin motivo alguno a un empleado que era de carrera administrativa y el Estado fue condenado por esta acción. Pero aunque el Consejo de Estado no le quitó la curula a este excongresista por motivos que aquí no analizaremos, sí menciono este ejemplo para que ustedes conozcan que efectivamente sí ha habido demandas por estas causales. Pero además, como esta inhabilidad no aplica solo para los congresistas sino para cualquier otro servidor público, quiero mencionarles dos casos famosos por los que el Estado ha sido condenado y es el de Piedad Córdoba y el de Petro. Para el caso de Piedad Córdoba, el Estado ya inició una acción de repetición en contra del entonces procurador Alejandro Ordóñez y en esta acción deberá determinarse si él debe o no pagar con su propia plata la condena que se le impuso al Estado. En caso de que el juez determine que este señor sí actuó con culpa o con dolo, él deberá pagar la plata que el Estado tuvo que pagarle a Piedad Córdoba. Y hasta tanto no pague, no podrá desempeñarse como servidor público en ningún cargo. Y para el caso de Petro, aunque el Consejo de Estado en el 2017 ordenó que se le pagaran todo el sueldo que había dejado de recibir cuando lo inhabilitaron, al declarar nulas las sanciones que se le habían impuesto, el Estado aún no inicia la acción de repetición en contra de este señor Alejandro Ordóñez. Eso está en veremos. La cuarta inhabilidad establece que no podrán ser congresistas quienes hubieran ejercido como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar dentro de los 12 meses anteriores a la fecha en que se realizan las elecciones. ¿Pero qué se entiende por jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar? Por jurisdicción se entiende los cargos que ejercen jueces, magistrados o fiscales. Por autoridad política se entiende que es la que ejercen los alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros, así como también los secretarios de las alcaldías, por ejemplo, secretario de Movilidad, Hacienda, o los gerentes de las entidades descentralizadas, como por ejemplo las superintendencias y jefes de departamentos administrativos. Por su parte, autoridad civil es aquel empleado que tiene el poder legal y reglamentario para hacer cumplir la ley y, en caso de que no se lo obedezcan, puede utilizar la fuerza pública. Podemos identificar que un empleado ejerce autoridad civil si tiene el poder o la facultad para contratar o remover libremente a los empleados de su dependencia, para ejercer la potestad disciplinaria sobre sus empleados, celebrar contratos o convenios, ordenar gastos, conferir comisiones, licencias, vacaciones o reconocer horas extras a sus empleados. También se entiende por autoridad civil aquel empleado público que imparte órdenes a través de actos administrativos en donde se le imponen sanciones a cualquier ciudadano por incumplir una norma o una ley. Conforme a esta última facultad, podría decirse entonces que los funcionarios que imponen multas en la Secretaría de Tránsito también son autoridad civil. O por ejemplo, aquellos policías que tienen la facultad de imponer sanciones en cumplimiento del Código de Convivencia Ciudadana. Esta, por supuesto, no es una lista taxativa, sino que le pongo algunos ejemplos de lo que podrían considerarse una autoridad civil.
Además, también los que tienen autoridad política son autoridad civil. Ahora bien, la autoridad administrativa por su parte tiene las mismas competencias que una autoridad civil, a excepción del poder sobre los ciudadanos externos de la administración pública. Es decir, la autoridad administrativa solamente ejerce el poder de coerción y dirección sobre sus funcionarios públicos. El registrador es uno de ellos. Y por último, la autoridad militar es la que ostentan los oficiales en servicio activo de las fuerzas militares y los suboficiales en el rango de comandantes en el municipio respectivo. La quinta inhabilidad establece que no podrán ser congresistas quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas o en la celebración de contratos ante estas mismas en interés propio o en el de terceros dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de elección. Frente a la conducta de gestión de negocios, hay que tener presente que el Consejo de Estado ha dicho que si el congresista gestionó algún negocio antes de esos 6 meses a la elección y ese negocio se cerró dentro de esos 6 meses, no se configura la causal de pérdida de investidura a menos de que el congresista, por supuesto, sí haya participado en el cierre del negocio dentro de estos 6 meses. Además, cuando se compruebe que efectivamente hubo gestión de negocios dentro de estos 6 meses anteriores a la elección, no es necesario que el negocio se haya cerrado para que se configure la inhabilidad. Es decir, la sola gestión de negocios basta para que se configure esta causal. La sexta inhabilidad la encontramos también en el numeral tercero del artículo 179 de la Constitución y allí se establece que no podrán ser congresistas quienes hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección, como por ejemplo DIAN, SENA, ICBF y cajas de compensación. Esta inhabilidad no comporta dificultad alguna, entonces seguimos con la séptima inhabilidad que establecen que no podrán ser congresistas quienes hayan perdido la investidura de congresista. Como lo dije al inicio de este video, los congresistas que pierden la curul dentro de un proceso de pérdida de investidura no pueden volver a lanzarse para este mismo cargo nunca más en su vida. Sin embargo, como todos sabemos que a los políticos les cuesta soltar el poder, ellos mismos se encargan de heredarles estos cargos a sus hijos u otros familiares. La siguiente es una inhabilidad por parentesco y establece que no podrán ser congresistas quienes tengan vínculos por matrimonio o unión permanente o de parentesco hasta 3er grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios públicos que ejercen autoridad civil o política dentro de la circunscripción en donde se postulan. Varias situaciones aquí a tener en cuenta. Primero, esta inhabilidad solamente aplica para los representantes a la Cámara. Entonces, los familiares del candidato deben ejercer esta autoridad civil o política dentro del departamento en donde pretenden ser elegidos, para que se configure la causal. Pero si el pariente que ejerce autoridad civil o política renuncie antes de que el aspirante a congresista inscriba su candidatura, no se configura la causal. Como esta inhabilidad no aplica para los senadores, esto quiere decir que una persona se puede lanzar para ser elegido senador y al mismo tiempo puede tener un familiar que sea alcalde o que ejerza cualquiera de los cargos que ha sido entendido como autoridad civil o política. Y antes de continuar con las demás inhabilidades, quiero mencionarles cuáles son los grados de parentesco porque yo sé que esto causa un poquito de confusión. El primer grado de consanguinidad son los padres o los hijos. El segundo son los hermanos, abuelos o nietos. El tercer grado son los tíos o sobrinos. Y el primero de afinidad serían los suegros, algunos otros, pero solo voy a mencionar este. Y el grado único civil son los hijos adoptados. La novena inhabilidad también es por parentesco y establece que no podrán ser congresistas quienes estén vinculados entre sí por matrimonio o por unión permanente o con los familiares que también vimos en la inhabilidad anterior y se inscriban por el mismo partido o movimiento político para las elecciones al Congreso que se realizan en la misma fecha. Es decir, 2 familiares de los que vimos no pueden lanzarse como congresistas para el mismo periodo si pertenecen al mismo partido. Me parece que la redacción de esta inhabilidad no está tan clara, o por lo menos yo no la veo tan clara, pero la interpretación que yo le doy en todo caso es que si 2 familiares sí se pueden lanzar para las mismas elecciones al Congreso siempre y cuando lo hagan con diferente partido o movimiento político, y en este caso no se configuraría la causal. La 10ª inhabilidad establece que no podrán ser congresistas quienes no sean colombianos por nacimiento. Y la 11ª inhabilidad la encontramos en el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política y establece que ningún servidor público, incluyendo por supuesto congresistas, pueden tener 2 cargos públicos al mismo tiempo. Sin embargo, el Consejo de Estado ha dicho que si el candidato congresista tiene otro cargo público, pero renuncia antes de inscribir su candidatura a congresista, no se configura la inhabilidad. Hasta aquí dejamos esta primera parte y en un próximo video estaremos analizando cuál es el régimen de incompatibilidades y de conflicto de intereses para conocer las conductas que configuran la violación a estos regímenes. Así que no se olviden de difundir este video y de suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo.